Hola, soy Alex. Hay lugares en donde se nos complica poder acomodar un mueble en forma tradicional. El día de hoy de eso trata este video. Punto número 1. Puertas que no son abatibles, sino deslizables. Punto número 2. La fabricación de puertas con dibujo y relieve paso por paso. Punto número 3. La aplicación de nitrocelulosa en estructuras difíciles como las que vamos a ver el día de hoy. Todo esto y algunos otros trucos que les voy a mostrar. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. El tipo de rodamiento que voy a utilizar para estas puertas exige una ranura en la parte superior e inferior del mueble y voy a utilizar una navaja de 1/8 o 3.2 milímetros. Para hacer la primera ranura tomaré en cuenta los 22 milímetros de grosor de la puerta más 1 milímetro de la placa del rodamiento y lo marcaré sobre el frente de lo que será el mueble. Para la segunda ranura tomaré en cuenta los 23 milímetros más 5 milímetros de separación entre puerta y puerta, dándole un total de 28 milímetros después de la primera línea. Esta línea no la llevaré hasta el extremo, solamente la marcaré sobre el recorte frontal del mueble. Recuerda que para poder poner nuestra guía para estos recortes, se toma la medida desde el filo de la navaja hasta la orilla de la base de nuestro router. Para evitar forzar y dañar la navaja, haré los recortes en 3 profundidades diferentes, iniciando por 4 milímetros hasta llegar a 1 centímetro. Aquí ya se puede observar cómo se tienen las ranuras en la parte superior e inferior del mueble. Este mueble lo fabriqué en el video pasado, te dejo el enlace en la parte superior y en la descripción para que lo veas. Las puertas de este mueble irán en la parte interior. Los herrajes de los rodamientos exigen una abertura de 3 milímetros en la parte baja y 4 milímetros en la parte superior, por lo cual a la medida restaré los 7 milímetros en la altura de las puertas. En este espacio chocarán ambas puertas frontales y debe de tomarse en cuenta en el momento de las medidas. Tomo la medida para el ancho de las puertas tomando en cuenta el choque que tendrán en las esquinas, dando una medida de 59.5 centímetros. También debo de tomar en cuenta que entre la puerta delantera y la trasera debe de haber un empalme de 5 milímetros para evitar que se vea el mueble por dentro cuando las puertas estén cerradas. Cerrando mi medida a 60 centímetros, por lo cual cada puerta medirá 30 centímetros. En la otra parte del mueble la medida es de 43.5 centímetros. Hago el mismo procedimiento que en la primera, dando como resultado que cada puerta medirá 22 centímetros. Aquí tengo el dibujo que representa el tipo de puerta que voy a fabricar. Los laterales de la puerta como la parte inferior medirán 45 milímetros de ancho. Para poder sacar la medida exacta de los centros de la puerta, tanto superior como inferior, estas tendrán la misma medida de largo. En el caso de la puerta de 30 centímetros, restaremos las medidas laterales, las cuales nos dan 9 centímetros. Como resultado tendríamos 21 centímetros. Pero debemos de tomar en cuenta que para poder ensamblar nuestra puerta se requiere 12.5 milímetros por cada uno de los laterales. Ya que utilizaré la fresa para puertas de cocina, entonces se debe de aumentar a los 21 centímetros la cantidad de 12.5 milímetros por 2. Es decir, 25 milímetros, dándonos como resultado 23.5 centímetros. Para lo que es la puerta de 22 centímetros, hacemos la misma operación, dando como resultado 15.5 centímetros. Y esas serán las medidas de las partes horizontales que estructurarán las puertas. La parte superior de la puerta tendrá un ancho de 9 centímetros. En MDF de 9 milímetros realizaré las plantillas de las partes superiores tomando en cuenta las medidas exactas que llevarán en las puertas. Buscaré el centro exacto en mis plantillas
y marqué a 3 centímetros de cada lado para poder realizar un dibujo de un semicírculo. Y en las puertas más pequeñas tendré que realizar un medio círculo por el espacio tan pequeño. Y dibujaré el redondeado que lleva en las orillas. Recortaré la moldura con caladora de banco, alrededor de 2 milímetros fuera de la línea, para después corregirla con lija. Un pequeño truco que tengo para poder lijar redondos. Con un recorte de lija y pegamento de contacto rápido, lo pego a la cabeza de mi taladro siempre y cuando la cabeza sea metálica, ya que en el plástico será muy difícil quitar después el pegamento. Y lo pongo a nivel de banco. Dando así el redondeado que se requiere, siendo esta parte muy importante ya que será la copia exacta de mis puertas. Cuando ya no ocupe la lija, la retiro y puedo limpiar con un poco de thinner. Ya tengo aquí todos los recortes que se requieren para fabricar las puertas. Los largueros de 55 centímetros con 6 milímetros, los cuales ahorita haremos a un lado. Los recortes de la parte inferior de las puertas de 15.5 centímetros y 23.5 centímetros, las cuales también haremos por el momento a un lado. Y las partes superiores que serán con las que trabajaré en este momento con nuestra guía o plantilla. Dibujaré la línea exactamente igual para poderla recortar también con caladora de banco. Este también se puede hacer con una caladora de mano. Y hagámoslo rápido. Esta también está recortada a 2 milímetros de la línea para rectificar con el router. Alinearé mi plantilla con la madera ya recortada y la clavaré para evitar que se mueva. Rebajaré la madera con navaja recta y rodamiento guía para hacer una copia exacta. Armaré mi fresa para puertas de cocina utilizando primero la que tiene el dibujo. Se pone un par de arandelas delgadas de cobre y después la navaja reguilete. Me gusta este tipo de navajas desarmable, ya que si quiero utilizar un reguilete más grueso, por ejemplo para un cristal de 6 milímetros, con esta sí puedo hacerlo. Y finalmente pongo el rodamiento, una arandela gruesa y la tuerca. Esto se debe de apretar bastante fuerte cuando ya esté montada en el router. Inicio por hacer este recorte en todos los largueros de las puertas y en las bases rectas, utilizando la guía de mi router para evitar accidentes. Una vez teniendo moldeadas todas las maderas rectas, haré la más complicada, que son las curvas, ya que en estas no puedo utilizar guía de seguridad. Para este tipo de corte siempre debes de hacerlo con tranquilidad y pericia. Iremos de orilla a orilla metiendo la navaja poco a poco. En las curvaturas es normal que la madera presente quemaduras, las cuales deberán ser lijadas. Ahora armaré la fresa en forma contraria
para el siguiente recorte. Primero pongo el reguilete, enseguida 2 arandelas de cobre delgadas, el rodamiento, otro par de arandelas de cobre y finalmente la navaja que lleva el dibujo con la arandela gruesa y la tuerca. Y se aprieta la tuerca ya montada en el router con bastante presión para evitar que se suelte y provoque un accidente. Antes de hacer el recorte, se debe de ver que la fresa coincida con el recorte que ya habíamos hecho. Y es necesario en una madera de desperdicio hacer un recorte y comprobar que quede pareja la unión. También es importante sacar una plantilla larga con este recorte y enseguida vas a observar el porqué. Para este recorte utilizaré solamente la parte inferior y superior de la puerta. A los largueros ya no les recortaré nada. Cuando ese tipo de corte se hace, es normal que se astillen las orillas al pasar por la navaja, provocando que el trabajo se vea mal. Para ello voy a utilizar la plantilla que hice atrapando la orilla para evitar el astillaje. Este recorte se debe de hacer metiendo el material de poco a poco. Lo importante de tener doble ranura en tu mesa de router es que este tipo de corte, para poderlo hacer, necesito ponerlo en la segunda ranura para evitar que el mismo arco me estorbe. Aquí ya tendríamos el bosquejo de las puertas. Ahora prepararé lo que es el centro de la puerta. Si observan, hay unas líneas en la parte inferior y a los costados que están a 7 milímetros de las orillas. Voy a utilizar fresa con pecho de paloma para decorar el centro, pero la misma moldura no me deja entrar los 12 milímetros que requiere el dibujo de la puerta. Aquí se observa que la misma curvatura no la deja entrar hasta el fondo. Es por ello que me manejaré sobre estos 7 milímetros por lado. Estas líneas me servirán para poder escuadrar mi puerta sobre la madera central, y con ello pondré 3 pequeñas líneas sobre el dibujo superior de la puerta, una en el centro del dibujo y una en cada orilla. A estas líneas les aumentaré los 7 milímetros para la entrada sobre el marco de la puerta. Fabriqué la contraparte de mi primera moldura y este me servirá para hacer el arco interno en la siguiente forma. Dibujo la línea y la recortaré con la caladora de banco y la rectificaré con la navaja recta con guía de rodamiento, igual como hice con el marco de la puerta. Para poder lograr hacer bien este decorativo, lo primero que debo de recortar son las testas, tanto de la parte curva como de la parte recta inferior, ya que al pasar la navaja los cantos se astillarán, pero al realizar el rebajo en los cantos, el posible astillado desaparecerá. En este caso calibré en un solo recorte la navaja, por lo cual lo iré haciendo de poco hasta lograr llegar al rodamiento guía. Repito, en curvaturas es normal que se vean quemaduras en la madera, las cuales se deben de lijar. En cortes rectos es mucho más difícil que se vean quemaduras. Y finalmente haré el recorte de los cantos. Antes de hacer el ensamblado final de la puerta, doy el entintado y sello las testas con el sellador de nitrocelulosa directo como viene de lata, que en este caso será el que llevará como terminado final. Una vez que seque, daré un lijado con lija 220 de carburo de silicio. Una de las cosas que hago yo cuando voy a hacer un terminado con nitrocelulosa es, antes de armar las puertas, sello todas las orillas con dibujo, ya que una vez armadas es muy difícil sellarlas con mona. Es muy importante no poner sellador en las partes que serán unidas con pegamento, porque el sellador evitaría la unión. La parte central de la puerta no la sello en este momento,
ya que al poner los herrajes podría maltratarse y así en virgen es más fácil hacer una reparación que con el sellador ya puesto. Para el pegado de las puertas, inicio por la parte superior poniendo pegamento en las dos partes que serán unidas. Ensamblo la parte superior con el centro de la puerta y hago la unión. Aplicaré pegamento a la segunda unión y la ensamblaré. Y finalmente pondré pegamento en las últimas uniones, tanto superior como inferior. Y se debe de tomar muy en cuenta que la parte central de la puerta no debe de llevar pegamento, ya que la contracción y dilatación por calor y frío podrían provocar que la madera pudiera reventarse, arruinando por completo la puerta. Y para el secado debe de prensarse bien, observando que todas las orillas queden bien planas. Si se realizaron todos los recortes bien escuadrados, la puerta en forma automática quedará bien escuadrada. Y ahora instalaré los herrajes para hacer las puertas corredizas, que constan de una rodaja o rodamiento por la parte baja de la puerta y una lámina guía en la parte superior. Iniciaré por poner las rodajas, para lo cual necesitaré una broca Forstner de 28 milímetros. Marco a 5 centímetros de la orilla lateral de la puerta por 8 milímetros de la parte inferior en donde haré la perforación. La profundidad de esta perforación será de 12 milímetros. Y compruebo que queden en forma exacta. Para la instalación de estas, el fabricante pide sobre el orificio derecho de la lámina una medida de la orilla inferior de la puerta hacia arriba de 21.5 milímetros, el cual marcaré para hacer la perforación del tornillo. Siempre se debe de hacer en madera sólida una perforación primero, antes de meter el tornillo, para evitar que se reviente la madera. Para lograr que estén bien nivelados ambos rodamientos, utilizaré mi escuadra y los alinearé. Una vez bien alineado mis rodamientos, verifico que la primera perforación sí esté a 21.5 milímetros. Una vez que ya ambas tengan su tornillo, volveré a alinear con mi escuadra. Y marcaré en donde haré la perforación en el centro de la abertura con curva de transportación. Las perforaciones superiores no se harán hasta comprobar que la puerta quede bien escuadrada contra el mueble. Ahora en la parte superior de la puerta instalaré las láminas guía. Si observas, estas láminas traen una perforación tipo transportador con estrías para evitar que el tornillo se mueva una vez apretado. En este caso, la medida para hacer la primera perforación se requiere 5 centímetros de la orilla lateral de la puerta hacia el centro y 2 centímetros de la parte superior hacia el centro. Los punzaré para hacer la perforación del tornillo. Los tornillos centrales de estas láminas no se apretarán hasta el fondo para que la lámina pueda circular. Instalaré un tornillo sobre la perforación tipo transportador. Ninguno de estos tornillos se apretará hasta que se monte en el mueble. Para la instalación de las puertas en el mueble, primero pondré los rodamientos sobre el rebajo que hice, tomando en cuenta que todavía no están bien fijos los rodamientos hasta que la puerta cuadre con el mueble. Si observas, en esta parte del mueble y la puerta ya están bien alineados. Para ello puedes utilizar el movimiento que tienen los rodamientos para poderlos ajustar. Aquí ya tengo instalada la puerta que irá por la parte trasera e instalaré la delantera en la ranura iniciando por las rodajas. Una vez posicionando las rodajas, subo las láminas guía en la ranura superior y aprieto el tornillo que va en la ranura tipo transportador, con un desarmador tipo trompo para hacerlo más sencillo. Aquí ya quedaría atorada la puerta y se ajusta la segunda lámina. Una vez que observo que todas mis líneas están bien rectas, ajusto los tornillos y pongo los que faltaban, para que estos ya no cambien la calibración. Ahora le daré terminado con sellador nitrocelulosa con muñeca y posteriormente le pondré laca, la cual observarás a continuación. Enseguida les mostraré cómo quedó este mueble. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte
tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan. Aquí ya puedes observar el mueble terminado con las puertas deslizables. Para el terminado con nitrocelulosa utilicé el mismo sistema que en el video de aplicación en forma profesional y el carrusel que hicimos en el pasado video. Si no has visto estos videos, te dejo el link abajo en la descripción.